Buenas tardes, mi nombre es Wilmer Guamán, alumno de la Escuela Superior Politécnica Litoral de la carrera de Ingeniería Eléctrica. En esta ocasión presentaremos un tema de la materia de análisis de redes eléctricas 2, el cual se trata de cortocircuito en un sistema de potencia trifásico. Para la planificación y operación de un sistema eléctrico de potencia se requiere estudios para evaluar su comportamiento, confiabilidad y seguridad. Entre estos estudios se encuentra el cálculo de cortocircuito. Un cortocircuito es la disminución repentina de la impedancia de un circuito determinado, lo cual provoca un aumento en la corriente. Entre las fallas o cortocircuitos podemos dividirlos en dos, en fallas simétricas y fallas asimétricas. Las fallas simétricas se presentan en los circuitos con voltajes balanceados o equilibrados, mientras que las fallas asimétricas se las denominan debido a que las corrientes por fallas tienen diferente magnitud entre ellas y no están desplazadas a 120 grados cada una. A continuación tenemos el diagrama unifilar de un circuito trifásico. Todo circuito trifásico se lo puede representar en un equivalente monofásico debido a que sus cargas y voltajes están totalmente balanceados. En este diagrama unifilar de un circuito trifásico tenemos un generador o fuente de voltaje alterna, la línea de distribución, donde esta consta de una resistencia y una impedancia, una carga trifásica y un interruptor que se activa cuando se ocasiona el cortocircuito, representado por falla trifásica, por donde va a circular la corriente de falla. El circuito equivalente, esta vez ya tenemos representado por una fuente de voltaje alterno o un generador, la resistencia, la impedancia, ya activado el interruptor por donde está circulando la corriente de falla. Para obtener la corriente de falla podemos modelarlo mediante la siguiente ecuación diferencial, donde va a ser igual al voltaje máximo, seno de WT más alfa, va a ser igual a la resistencia I más L de I de T. Para esta solución de ecuación diferencial tenemos la siguiente respuesta, que la corriente de falla va a ser igual a la suma de la corriente natural más la corriente forzada, donde la corriente natural va a ser igual a una constante por un exponencial decreciente, donde este exponencial decreciente está elevada a la relación entre el tiempo y la constante tau, donde la constante tau se lo obtiene mediante la relación entre la resistencia y la inductancia. Para la corriente forzada tenemos la siguiente ecuación, el fasor de voltaje máximo sobre el fasor de impedancia. Aquí podemos ver cómo se calcula la impedancia, que es igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la frecuencia por la inductancia al cuadrado. Una vez haciendo esta operación de fasores, tenemos que la corriente de falla es igual al voltaje máximo sobre el módulo de la impedancia, seno de WT más alfa menos un desfase, donde este desfase se lo obtiene mediante esta ecuación. Θ es igual a la arco tangente de WL sobre la resistencia. Una vez obtenida la corriente forzada nos queda una duda, ¿cómo se obtiene la constante de la corriente natural? Bueno, para obtener la constante de la corriente natural debemos utilizar las condiciones iniciales. En este caso la falla va a ser activada en T igual a 0, donde la corriente en 0 va a ser igual a 0. Entonces mediante esto podemos darnos cuenta que la corriente natural va a depender solamente de la constante. Una vez utilizando aquí y reemplazando, nos va a quedar que la constante va a ser igual a menos la corriente forzada. Entonces la constante es igual a menos el voltaje máximo de la impedancia, seno de alfa menos θ. Donde reemplazamos al final la ecuación de la corriente de falla, nos va a quedar así, que es el voltaje máximo sobre el módulo de la impedancia, seno de WT menos θ, menos la exponencial por seno de alfa menos θ. Una vez utilizados los datos dados en el problema, que los tenemos aquí, reemplazamos y obtenemos la ecuación de la corriente de falla para este problema. A continuación analizaremos la gráfica de la corriente de falla. Nos podemos dar cuenta que la corriente viene en un estado estable hasta que ocurre el cortocircuito, donde
la corriente aumenta y luego se estabiliza. En la corriente de falla está compuesta por una componente AC, que es dada por este término donde está el seno, y una componente DC, que es dada este término que tiene la exponencial. La componente DC es la que indica los voltajes pico de la corriente durante el régimen transitorio hasta que vuelve a estabilizarse, donde actuará la componente de la corriente forzada, que es la componente AC. ¿De qué depende el valor máximo alcanzado por la corriente de falla? El valor máximo alcanzado por la corriente de falla va a depender por el nivel de tensión dada por el generador o el voltaje. ¿Qué podemos hacer para evitar esto o qué debemos hacer? Debemos obtener componentes que soporten mayor tensión a través de mayores impedancias o resistencias.